Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Bienvenidos a Centrados. Para nosotros es nuevamente una emoción, un gozo estar aquí con ustedes. Hace unos días que les pensamos, por lo menos yo he estado pensando en este episodio de Centrados y estoy sumamente emocionada con el tema. Hemos estado abordando las 4 E's del Evangelio. Empezamos con escuchar, entender, encarnar y hoy vamos a hablar del tema de extender el Evangelio. Y nos acompañan estos 3 hombres de Dios, pastores nuestros, el pastor Javier Gómez, el pastor Víctor Monroy y el pastor José Ahmed Pérez, a los cuales le doy la bienvenida esta mañana tan hermosa. Y agradezco a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Oasis y a su pastor que está aquí frente a mí, que es mi pastor, por el uso de las facilidades donde nos encontramos el día de hoy. Gracias, pastor. A la orden. Un privilegio poder estar aquí y gracias por hacerlo aquí en Oasis. Gloria a Dios. Bueno, pues les recordamos, antes de adentrarnos en el tema, que pueden accesar los episodios anteriores, de temporadas anteriores, a través de cualquiera de las plataformas en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y YouTube. Bueno, comenzamos. Estamos hablando el día de hoy sobre el tema de extender. Y la persona que dirige ese ministerio para la alianza aquí en Puerto Rico, Distrito de Puerto Rico, es el pastor reverendo Víctor Monroy. Pastor, nos gustaría comenzar esta conversación hablando sobre, si estamos hablando de extender el Evangelio, estamos hablando también de la multiplicación de iglesias en ese contexto, ¿verdad? ¿Qué tal si empezamos a tratar de definir qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, ¿no? En términos bíblicos. Y aquí mis compañeros pueden abundar desde la perspectiva como ellos lo ven, pero también la iglesia se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Hay veces que la gente ve a la iglesia solo como un templo donde llega la gente a congregarse. Pero la iglesia se congregó en las catacumbas en un tiempo, se congregaba a las faldas de un monte cuando empezó el pueblo de Dios. Pero sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo y ese cuerpo de Cristo pues tiene las responsabilidades de extender este reino y tiene las responsabilidades de equipar a su gente. Para que estén listos para eso y tiene que ayudar a la gente a formar su carácter cristiano y la iglesia está llamada a enviar para que este evangelio siga extendiéndose a todo lugar. Así que parte de eso dentro de extender es que la iglesia se multiplica, o sea que la iglesia produce otras iglesias donde se crean esos puntos de evangelización y capacitación que son otras iglesias locales, y todas esas iglesias locales y todas esas personas que son creyentes, que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador alrededor del mundo, es esta iglesia a la que Jesucristo algún día vendrá a buscar. Amén. Amén. No puedo dejar de pensar precisamente en la asamblea, en la última asamblea, hablamos de una fuerza imparable, ¿verdad? Hablamos de un verso bíblico que fue el tema de esa conferencia, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y yo lo tengo ennegrecida, esa primera parte de ese texto, edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Y esta es una cita en Mateo 16, 18. Y utilizando eso como trampolín, pastor, quiero preguntarle, ¿cuáles usted entiende? Cualquiera puede contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales desafíos que enfrenta
el trabajo hoy en día de plantación de iglesias, de multiplicación de iglesias en nuestro contexto? ¿Me tiro? Sí, dale. Yo creo que es una pregunta muy buena y va a haber quizás varias perspectivas, ¿verdad? Quizás yo traigo una de, quizás, o sea, ser ministro o estar en el ministerio, pastorear a la iglesia, quizás esto ha sido uno de los tiempos más difíciles para hacerlo. Y hay muchas razones, ¿verdad? Sin menospreciar a las épocas anteriores. Entonces también tengo cuidado con esa expresión. Uh-huh. Cada época ha tenido sus grandes retos y no es como para que ahora nosotros somos ¿verdad? No, yo no estoy diciendo eso. Pero ciertamente el momento cultural en el que estamos pues ha hecho mucho más difícil. Y es un momento cultural donde el individualismo campea por su respeto, ¿no? Donde la gente ve a veces la iglesia como un lugar para recibir algo. ¿Qué me vas a dar tú a mí para yo venir aquí? ¿Verdad? Y eso es más contrario a la iglesia, no puede ser. O sea, que es una comunidad de gente que tiene un compromiso, una mutua sujeción, un sentido de identidad de grupo, una misión, algo para hacer juntos, donde tú renuncias a derechos individuales, por así decirlo, por el bien común, donde te animas a escuchar, ¿verdad? Te sujetas a la autoridad de líderes espirituales, te sujetas incluso al punto de que te puedan llamar la atención. En esta época eso no... La gente, quizás como nunca yo he visto una resistencia a la autoridad espectacular en el sistema, ¿verdad? En la cultura, se respira eso. Así que es bien difícil si hay una noción de tan individualista, que yo veo también la experiencia de la iglesia como un lugar para que me van a dar algo a mí que yo creo que necesito, ni siquiera necesariamente lo que de verdad necesito. Es lo que yo he identificado que necesito. Y a veces se puede volver muy técnico, bueno, yo quiero un lugar para sentirme bien el domingo, ¿verdad? Después irme a mi casa a hacer barbecue. Y la verdad que la iglesia está llena de mártires, ¿verdad? Está llena de gente que está negándose a sí mismo para hacer lo que Dios quiere. Como decíamos ahorita antes del podcast, incluso Dios nos puede llamar a hacer cosas bien riesgosas a nivel personal, de familia, donde tú tienes que dejarlo todo, literalmente, y seguirlo. Así que en este momento cultural de tanto individualismo y tanta que hay para mí aquí, pues es bien difícil que la gente se comprometa y es bien difícil que la gente se sacrifique. Máxime si, bueno, me sacrifico, pero ¿qué hay para mí ahí? ¿Verdad? Así que sí, es bien cuesta arriba hacerlo. Eso es solo por mencionar, eso tiene muchas ramificaciones, pero uno de los elementos del momento cultural es ese, sumado a, otra vez, todas las crisis que hemos vivido en este momento, COVID y todas esas cosas, pues la gente está un poco todavía turbado, todavía luchando qué va a pasar ahora, ¿verdad? Le cogí el gusto a no estar presente en la iglesia. Y yo quiero pensar que las iglesias, ¿verdad? Parte de lo difícil es, como líderes que somos todos, y tú también, cómo se ve ahora llevar a cabo la misión con todos esos retos de también que hemos perdido mucha credibilidad, la gente no confía en la iglesia ni en nadie. Entonces, pues, ¿cómo restituimos la credibilidad de la iglesia cuando han caído líderes claves, cuando las personas pues se sienten bastante desairadas, ¿verdad? En muchas áreas. Así que, pues, hay que recuperar eso. La gente no se compromete, necesitan confiar, eso requiere mucha presencia. Mucha gente piensa que sabe lo que se supone que hace un pastor y no necesariamente, ¿verdad? Y los propios pastores necesitamos otra vez preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que Dios nos está llamando a hacer ahora? ¿Cómo se va a ver ahora ese intento de llevar a cabo la misión? Y especialmente que no se vuelva una respuesta técnica a lo que está pasando, sino que se convierta en una señal del reino de Dios para estos tiempos. La iglesia es llamada por Dios a ser una señal del reino de Dios en estos tiempos. Y no el reino de Dios, pero sí una señal del reino de Dios. Donde, por ejemplo, y perdona que me extienda tanto, el reino de Dios, una de las cosas más bellas que me está pegando duro en esta época cultural es, bueno, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? ¿Quién es el más? Bueno, en el reino de Dios son los que más necesitan.
los niños, la diversidad funcional, las minorías, los que son extranjeros, pues wow. Y así es como se vería el reino, ¿verdad? Donde el que tiene más lo usa para servir al que necesita más. El que tiene mucha capacidad intelectual no es para hacerse millonario con sus recursos intelectuales, es para cómo arreglo los problemas de esta sociedad. Pues la iglesia puede ser una señal de eso, dirigida por el Señor. Y si eso está pasando, pues va a ser bien difícil que eso no se multiplique, porque la gente va a sentir, wow, qué chulo estar ahí. Hablamos de falta de confianza, hablamos de consumerismo, ¿verdad? Una actitud más consumerista que ser parte de algo. Pero, sin embargo, la idea sale del mismo Dios. Y en la palabra, como comenzamos, dice, Él edificará su iglesia. O sea, es un asunto divino, es un asunto de Dios, es su novia, es esta parte importante del reino que se va a utilizar para la expansión del reino. Entonces, les pregunto a ustedes, no sé si alguien quiere abordar algo más antes de la pregunta. Añadiendo de los retos que tenemos, ¿verdad? Si algo yo saqué de esta etapa de la pandemia que vivimos, donde yo creo que todo se cuestionó, ¿verdad? Ya no nos podemos reunir presencialmente, hay que acercarse a la gente de manera diferente, tuvimos que aprender a hacer muchas cosas que no hacíamos, y el efecto lo sentimos hoy todavía, donde hay gente que ahora está con nosotros de una manera diferente, ¿verdad? Estoy seguro que todos tenemos personas que después de la pandemia, pues, están desde su casa 100%, ¿verdad? En ese proceso yo comencé a releer y estudiar un poquito la carta de Pablo a los Efesios, y yo creo que me han escuchado a mí decirlo antes, este verso de Efesios 3:10, ¿verdad? Que la multiforme sabiduría de Dios se ve a través de la iglesia. Y eso a mí me enseñó, me sigue enseñando en este proceso, ¿verdad? Estaba compartiendo con unos compañeros pastores en una mesa redonda hace unas semanas atrás. Hablábamos sobre, para mí, que la iglesia se ve diferente. No todas se van a ver iguales en el contexto cultural, ¿verdad? Y cuando la pregunta nace de cómo se ve esto en la multiplicación, pues para mí es un recordatorio de que la iglesia se multiplica, pero no todas se van a ver iguales, ¿verdad? Y cuando nosotros aspiramos a la multiplicación, no es que se van a ver idénticamente como yo me veo. ¿Por qué? Porque va a estar en un lugar diferente, la gente va a ser diferente, el que la va a dar va a ser distinto, y la comunidad es diferente también. Entonces nosotros tenemos que recordar que en este proceso de multiplicación no estamos creando un hermano gemelo, ¿verdad? Un clon de lo que estamos haciendo, sino que la multiforme sabiduría de Dios se ve a través de la iglesia. Amén. Y para mí eso añade mucho valor. Ya no importa el tamaño, es la iglesia del Señor. Y me ayuda a mí a recordar que el Espíritu de Dios nos va a dirigir a algunos lugares donde hace falta una voz nueva del Evangelio, que va a sonar un poquito distinta a lo que tal vez sonaba en mi lugar. Y eso está bien. Y eso claro, siempre y cuando esté la enseñanza correcta, la doctrina correcta, esté fundamentada en la palabra de Dios. Pero se va a ver diferente. Y yo creo que eso es algo que a veces fallamos porque queremos llevar lo nuestro y que se vea igual en otro lugar, y pasa en otros países también. Pero no. La multiforme sabiduría de Dios se va a ver a través de la iglesia. Y yo estoy aprendiendo a valorar que se ve diferente en Oasis que en la catedral. Y doy gloria a Dios por eso. Y yo aprendo de Él, y Él aprende de mí, y aprendemos de nuestros hermanos, y caminamos en la senda del Señor. Pastor, le voy a dar la oportunidad para también abordar el tema, pero quiero traerles la próxima pregunta para que la vayamos pensando, y va más bien dirigida con el tema de, pues, identificamos que es la iglesia, ¿verdad? Y el valor que las escrituras le da a la iglesia. Mi pregunta a ustedes es, a ver si la encuentro aquí, ya mismito. ¿Cuáles son los principios bíblicos que guían el enfoque de la multiplicación de iglesia, ¿verdad? El extender. ¿Cuáles son esos principios bíblicos que pudieran mencionar? Pero, pastor, yo sé que quería hablar sobre el tema anterior. Déjame añadir algo de los retos y ahí mismo tomo para no estar brincando. Pero
como decía José, mientras nosotros tengamos el concepto de que la iglesia toda se tiene que ver de la misma manera, enfrentamos un reto de plantar iglesias. Porque en una sociedad altamente cambiante y rápidamente cambiante, hace falta una iglesia dinámica que pueda temperarse a esos tiempos y que pueda transformarse sin cambiar sus principios. Y hay veces que hay una lucha de que vamos a plantar, pero cuando vemos un concepto de una nueva iglesia naciente que no se va a parecer a lo que nosotros hemos visto como iglesia, pues confronta en ocasiones choques de visión porque eso no sería una iglesia. O sea, si yo tengo una iglesia, un coffee shop y nunca tiene culto domingos, y el culto es miércoles en la noche, y no tiene un tiempo de adoración, miramos si es una iglesia, un grupo pequeño, empezamos a darle un montón de nombres, pero una iglesia no puede ser porque no tiene un templo, no tiene un ministerio de adoración, no tiene un ministerio de niños, no tiene un ministerio de jóvenes. Mientras nosotros miramos la iglesia y no la vemos en la multiforma, como decía José, que nos enseña Efesios, esa sabiduría de Dios, pues que Dios en esta nueva generación cambiante, donde todo el mundo actúa de formas diferentes, tiene que manifestarse de formas diferentes. Eso va a facilitar la multiplicación de iglesias, y mientras eso no se dé, entorpece la multiplicación de iglesias. Es un reto a superar. Otro de los retos que presentamos es que evaluamos, si vemos que ya hay muchas iglesias, pues evaluamos la posibilidad de que no hace falta más ninguna porque ya hay muchas. Eso es otro reto. Y eso es un reto que si Starbucks se hubiese llevado por eso, tendría menos tiendas. Pero Starbucks no se lleva por la cantidad de coffee shop que hayan, ni se deja llevar por la cantidad de coffee shop que ellos tienen. Se deja llevar por si ellos entienden que en el estudio hay una necesidad y que en esa necesidad ellos van a poder lograr los objetivos que ellos quieren lograr, y siempre y cuando eso se dé, ellos van a empezar otro Starbucks, y usted puede ver en el primer piso un shopping, un Starbucks, y en el segundo piso del mismo shopping un Starbucks, porque ellos no están allí porque tengo un Starbucks en el primer piso o en el tercer piso, o tengo uno por cada piso. Ellos están viendo a base de cuál es la demanda, qué es lo que yo necesito. Si yo quiero poder lograr mi objetivo y lo puedo hacer, yo entonces tengo allí otra tienda, aunque haya 6 coffee shops en el mismo shopping. Y en la iglesia tiene que empezar a mirar de una manera diferente, que no es por la cantidad de iglesias que nosotros tengamos, sino por si está la necesidad de que este evangelio se siga extendiendo en algún rincón. Y si hace falta en ese rincón vamos a estar presentes, en ese rincón vamos a poner otra iglesia, aunque haya otras iglesias, aunque nosotros tengamos ya en ese pueblo alguna iglesia. Unas cosas que yo he hecho de usar estadísticas, y quizás en los próximos podcasts hablamos más de eso, pero Puerto Rico tiene más de 2 millones de personas que no asisten a ninguna iglesia. Si esas personas nosotros las alcanzamos para Jesucristo y las fuéramos a tratarla como en la iglesia que tenemos, no vamos a poder. Así que ver si hace falta la necesidad de iglesia fundamentado en cuántas tenemos o cuántas existen, detiene un poco la visión de la necesidad que hay de plantar iglesias. Si miramos que hay 2 millones de personas que tenemos que alcanzar, y que esas iglesias que nosotros vamos a tener vamos a estar plantando son porque vamos a alcanzar eso, nuestros retos se empiezan a disipar. Pero es un reto cuando nosotros miramos que ya tenemos demasiadas iglesias en Puerto Rico, y demasiadas iglesias, y no miramos en lo que nosotros queremos alcanzar. Nosotros queremos alcanzar al perdido. Y mientras querramos hacer eso, entonces nosotros tenemos necesidad, porque está probado que una de las mejores maneras para alcanzar a las personas que no tienen a Jesucristo en el corazón es la plantación de iglesias. Las estadísticas así lo comprueban. Así que podríamos seguir hablando de diferentes retos. Pero, ¿cuál es la segunda pregunta? Bueno, pero quiero ahondar en eso porque hablamos de desafíos, y la mayoría de los desafíos que el pastor Javier identificó vienen de parte de gente que vienen a la iglesia, quizás ni siquiera son parte de la iglesia, los que queremos alcanzar. Pero ahí hay un desafío que viene desde adentro, que es la mentalidad de ya el creyente, del seguidor de Jesús, que dice ser seguidor de Jesús, de que no hay la necesidad de plantar más iglesias dentro de nuestro contexto, y eso está aquí. Entonces a veces
como vi en una película, We Are Our Worst Enemy, ¿verdad? No hace falta. Por el otro lado, también vemos el que piensa, no, aquí hay mucho trabajo, yo no tengo que hacer el trabajo afuera, ¿verdad? Porque aquí tenemos suficiente trabajo. Pero no, la palabra dice que tenemos que hacerlo todo y en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos da el poder para poder hacerlo. O el pensamiento, ¿verdad? Eso no me toca a mí. O eso no me toca ¿verdad? a mí, claro. Y otra vez, todos estamos involucrados en la misión. Ajá. Y todos estamos llamados a enviar, ¿verdad? Así que a lo mejor tú no sales como plantador, pero tú sí tienes gente en tu iglesia que puedes formar, no para que se queden adentro, sino para que vayan a trabajar, a servir en esa otra comunidad de fe, que hace falta una sangre nueva, una voz nueva. Entonces, la mentalidad de que le toca a otro, o el ministerio de multiplicación de la iglesia es el que se encarga de dirigir los esfuerzos en ese sentido, pues yo otra vez reaprendiendo cosas que fueron parte de la formación de uno, ¿no? Nuestro corazón yo creo que tiene que cambiar hacia recordar que yo soy parte de esto, ¿verdad? Y a lo mejor de mi iglesia no necesariamente se plante otra iglesia, pero sí puede salir gente para trabajar en un equipo de plantación, y podemos trabajar en equipo hacia esa meta, ¿verdad? De lograr la multiplicación de nuestras comunidades de fe. Pues la pregunta que se quedó pendiente es, ¿cuáles son los principios bíblicos? ¿Verdad? Hablando con relación a la iglesia, la plantación, el discipulado, todo esto, ¿cuáles son el principio bíblico para que guían su enfoque en la multiplicación de iglesias? Recuerdo que estuvimos hablando un poquito antes del podcast ahorita. El libro de los Hechos es un libro donde la extensión del reino se dio, y después que vino la persecución, los creyentes empezaron a salir a todo lugar, y cuando empezaron a salir a otro lugar, siguieron compartiendo las bondades del Evangelio de Jesucristo y comenzaron a hacer esas iglesias en diferentes lugares. Y entonces, pues, el principio bíblico es que vayamos y hagamos discípulos a todo lugar. Y dentro de lo que es misiones se visualiza yendo fuera de nuestro contexto cultural, en el caso de Puerto Rico como isla, yendo más allá de nuestras costas, y en el concepto de llevar esa misma misión, pero a un nivel local se visualiza a través de alcanzar el perdido, a través de las plantaciones de iglesia. Entonces, pues el libro de los Hechos completo es un fundamento bíblico de un apóstol Pablo yendo y empezando una nueva iglesia y dejando a alguien a cargo y moviéndose a otro lugar a plantar otra iglesia. Y yo me identifico con eso, y poniendo quizá un paréntesis o usando una experiencia personal para decirlo, yo me crié con un pastor que lo que estaba haciendo era que plantaba iglesias. Mi papá pues se movió de Arecibo a Ciales, de Ciales se movió a Vega Alta, en Vega Alta se movió a este otro lugar, de Arecibo Pueblo se movió a Jardines, y yo recuerdo ir y mi papá empezar iglesias, y de ahí moverse, ir a otra iglesia, y de ahí moverse, ir a otra iglesia, y moverse, ir a otra iglesia. Pero cuando usted mira el contexto bíblico, es lo mismo que Pablo estaba haciendo. Pablo iba y comenzaba una iglesia, dejaba a alguien, capacitaba a alguien y seguía su camino a ir a otro lugar donde el evangelio no estaba siendo predicado, y hacía lo propio. Así que el fundamento bíblico lo encontramos en el libro de los Hechos, lo encontramos con Tito, lo encontramos en diferentes lugares suficientemente establecido como para decir, ok, aquí hay un fundamento bíblico sólido de la plantación de iglesias. Bueno, principio bíblico, ¿verdad? Recibimos poder y seremos testigos. ¿Verdad? Eso es lo que dice Hechos 1:8. Y ser testigo es anunciar, es proclamar, y lo que sale inmediatamente después es Jerusalén y Judea y Samaria hasta el último de la tierra. Así que hay un movimiento de extensión cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Casi diciendo que la mentalidad de que te conviertes y recibes el poder del Espíritu Santo y te quedas en tu iglesia, casi eso es decir, no es, ¿verdad? Y en base a lo que dice Víctor, ¿verdad? Pienso, ¿verdad?, que un segundo principio también que habla sobre la plantación o la extensión del Evangelio
es que la persecución o la dificultad no es razón para detener la extensión de este mensaje. Todo lo contrario. La iglesia en el libro de los Hechos tiene que ser perseguida para poder moverse a otros lugares. Y para mí eso es un gran principio, otra vez bíblico, ¿verdad? De que tal vez en los momentos más complejos, más difíciles de la vida, es cuando más evidente es el Evangelio a través de tu vida. Amén. Y es la mejor oportunidad que tú tienes para compartir y extender este mensaje. Así que de nuevo, mientras nosotros pensamos muchas veces la estrategia, planificación que estamos haciendo y extendemos los sueños y pasado mucho tiempo, hay algo aquí del libro de los Hechos que nos invita a decir, espérate, ¿no? ¿Dónde está tu vida hoy? Y cómo se puede proclamar y extender ese mensaje hoy. Y de momento, otra vez, reconceptualizando algunas cosas, la iglesia que tú estás llamado a comenzar o a abrir esta nueva oportunidad de que se reúna esta comunidad de fe, nace de tu peor momento, ¿verdad? Estaba escuchando la semana pasada esta historia de Ferdinand Pérez, ¿verdad? Con la historia del cáncer que él ha tenido, la batalla, que se ha movido todo el pueblo detrás de él, ¿verdad? Porque la gente lo ama mucho, yo sigo su programa y lo escucho regularmente. En el primer día que él llega al programa de radio, él está hablando precisamente de eso. De hecho, yo creo que la estación de radio está usándolo como una promoción ahora. Él está hablando de que en el momento más bajo, cuando le dan la mejor noticia, lo que había provocado eso es que se estaba acercando a Dios. Y tuvo un momento con Dios profundo, de quebrantamiento, de darse cuenta de la realidad de Dios en ese momento, y ahora eso ha sido el motivador para que él se mueva a ayudar a otras personas en ese sentido, ¿verdad? Para nosotros también es una experiencia similar. Conocer a Cristo es la mejor noticia. Y a veces lo hacemos en el momento más complejo de nuestra vida. Y es ahí cuando estamos más capacitados para hablarles a otros de esto y extender este mensaje que nosotros creemos que es la noticia más importante que una persona debe escuchar y debe recibir, ¿verdad? Y creer y afirmar su vida y anclar su vida en eso. No quisiera resumir este tema o esta pregunta a meras estrategias humanas, pero la pregunta que me surge, ¿verdad?, en este momento es: ¿cuáles son las estrategias claves que ustedes han encontrado que sean efectivas para lograr el crecimiento de la iglesia, la multiplicación de iglesia? A veces pienso, y no estoy pensando en edificios, no estoy pensando en la multiplicación de iglesia en muchos edificios, estoy pensando en gente, la iglesia, ¿verdad? ¿Cuáles ustedes entienden que son estrategias claves que han identificado efectivas a la hora de lograr esa multiplicación de creyentes de la iglesia? El libro de los Hechos, yo lo veo, predicación del Evangelio, Evangelio claro, pero... Todavía estoy pensando en todo lo que hemos conversado, ¿verdad? Y cómo eso se alinea, ¿verdad? Pienso mucho en que hay algo aquí cuando escuchaba al pastor decir que plantar iglesias incluye ser una iglesia relevante, ¿verdad? Cambiante, dinámica, que está leyendo su contexto y que se da cuenta de qué es lo que está pasando, cuál es el tiempo que le ha tocado servir, qué Dios quiere hacer en ese tiempo, y va en tu línea, ¿verdad? Y de pronto, yo creo que muchos de nosotros, nosotros muchas veces en el ministerio, y que creo que hablo en nombre de muchos, tenemos esta ansiedad por hacer lo correcto, ¿verdad? Y uso la palabra a propósito, esta deuda de amor a Dios. Cada uno puede hablar de su etapa, de su momento, ¿verdad? Y de momento a su propia manera, ¿verdad? Trata de agradecerle a Dios, y de pronto estamos creciendo en nuestra fe, estamos entendiendo. Hay un montón de cosas que debemos dejar de creer porque no son verdad, y en el proceso las vamos aprendiendo. Conocemos la Biblia un poco mejor, tenemos buenas experiencias, pero ahí está. Y yo creo que quizás esa es una de las cosas más difíciles. Yo estoy una y otra vez diciéndole a la gente, ¿por qué no nos ponemos más en una actitud de aprendices que de expertos, ¿verdad? Ser más aprendices de escuchar, Dios, ¿qué tú quieres hacer ahora? Ahora mismo,
la mejor estrategia, ¿verdad? Quizás que se usó para plantar iglesias hace 5 o 10 años, ahora no está bien. Porque el tiempo cambió, ¿verdad? Entonces, de pronto, incluso hay gente que puede decir, yo tengo 20 años de experiencia y así es que debe hacerse. Y yo decía, mira, piénsalo de nuevo, da 2 pasos para atrás y mira a ver con tu contexto. Y el pastor hablaba ahorita, antes de la grabación, de estrategias como el asunto de qué necesita la comunidad. Y de hecho, lo dijo también aquí ahora, hablando un poquito de cómo lo hace otra gente, ¿verdad? Como Starbucks, esa gente, pero nosotros no somos Starbucks, pero ciertamente estamos siendo llamados también a ver cuál es la necesidad y qué es lo que nosotros tenemos para dar. Y en vez de estar con esta ansiedad de hay que hacerlo, ¿verdad? Ahora mismo nosotros podríamos como líderes decirnos hay que plantar iglesia y vamos y encontrarnos luchando contra Dios. Porque Dios está pensando ir para allá y nosotros creemos que sabemos lo que Él quiere. Y de pronto hay que de momento, Dios, ¿qué tú quieres hacer? Entonces, ayúdanos a darnos cuenta. Ahorita él decía que la iglesia, cuando se va a plantar, debe ser dinámica, etcétera. Y yo digo que una de las necesidades urgentes para plantar iglesia es que las que están quedándose atrás de la cultura. Están quedándose atrás. Entonces, cuando vamos a plantar, pues debe ser bien relevante. No es hacer a la iglesia relevante. La iglesia centrada en el evangelio siempre es relevante. Gloria a Dios. El problema es cuando nosotros hacemos nuestra pequeña idea de la iglesia y decimos, es a esto que yo voy a ser leal. Y estoy 40 años cantando los mismos coritos. Estoy 40 años haciendo las cosas de la misma manera. Estoy 40 años pensando que esto es lo que yo debo reproducir. Y en realidad, no, eso no es. Centrarnos otra vez en qué es una teología de la iglesia. Entonces la gente, y yo sé que estoy loco por escucharlos a los tres, pero la gente dice, yo entiendo que es más fácil decir, ok, esto es la iglesia, voy a reproducirlo. Es un programa, ¿quién dirige? ¿Quién predica? Un estudio bíblico. ¿De qué lo damos? Vamos. Entonces tenemos todo el resto de la vida. Antes la iglesia por lo menos tenía 4 cultos en la semana. Ahora tiene a veces 1. Y el resto de la vida es la vida y no es la iglesia. Entonces nosotros reducimos la iglesia a 2 horas un programa. Entonces eso es gravemente mal. Entonces una teología de la iglesia es, miren, ¿qué necesitan? Bueno, la iglesia es una nueva sociedad, una nueva comunidad, gente que tiene una nueva cosmovisión, un regalo de Dios para nosotros. Amén. Con todos nuestros defectos. Somos una nueva familia. Y no es solo quién va a ser el ujier el domingo, a qué hora le toca. Y las iglesias reducimos eso, a hacer esa programita. Y al mismo tiempo tenemos luchas, peleas, líderes molestos entre ellos. Pero eso no, esto es la iglesia. Y esto hay que hacerlo. ¿Verdad? En vez de decir, miren, no se traen el camello, ¿cómo es? No, así que dice el texto, ¿verdad? No se traen en el camello, no filtren el camello y no filtren el... Ayúdenme. No filtren la paja y se traen en el camello. Necesitamos no fallar en lo esencial, ¿verdad? Y yo como superintendente ahora hablo. Muchas de las cosas que a mí más me rompe el corazón es ver el estado de la iglesia en general y que la gente no una los puntos entre esto es lo esencial a la iglesia. Un anciano un día me dijo, pastor, cuando usted necesita un martillo, llámeme. Porque usted es mi hermano. Si yo necesito un martillo, yo llamo a mi hermano. Entonces, eso no... eso fue hace como 20 años. Wilfredo Santiago, Dios lo bendiga. Dijo, pastor, yo soy su hermano. Y yo quiero pensar que si usted necesita mudarse y mover la nevera, llámeme. O sea, la iglesia hace eso y la gente de la comunidad ve y dice, esto es una comunidad dentro de una comunidad. Y es relevante, ¿verdad? Cuando pares, cuando tienes un cáncer, y no es un programa de quién dirige el domingo y quién va a estar en la puerta en el devocional. Escucho y pienso en hechos. Eso es bien fácil. En hechos si fuera eso, un quitado. Y haríamos 100 más así. Pero no. Le escucho y pienso en si no me equivoco, y corríjame, el 2º capítulo de Hechos, que habla de todas las cosas que tenían los creyentes en común y cómo
Pues ciertamente en ese libro vemos cómo se predicaba la palabra del Señor, se enseñaba la palabra del Señor, cómo los creyentes eran una comunidad. Ese era el programa, ser una comunidad. Tú necesitas, aquí estoy yo. Y si lo piensas, los dones espirituales, todos los dones espirituales son para la vida en comunidad, no para un culto el domingo en la mañana. Sí. Enseñanza, sanidad, servicio, repartir con liberalidad, administración. Es para vivir en comunidad. Esos son los problemas que ahora los políticos van a tratar de resolver, ¿verdad? Yo tengo un plan para salud, tengo un plan para educación, tengo un plan para seguridad. Todo eso es la vida en comunidad. ¿Y qué pasaría si nosotros empezáramos a mirar de nuevo nuestra teología de iglesia y dijimos, esto es lo que queremos plantar? No un programa, sino una comunidad nueva en ese lugar, que va a empezar con un grupito pequeño seguramente y de 20 formas. Que ahí es y esperemos los milagros. Y esperemos que Dios... Y esperemos los milagros. Eso es así. En términos de estrategia, y hablando como Javier dice, Javier plantea, sanemos la iglesia antes de multiplicar. Sanémonos para estar seguros que si estamos sanos, planteemos cosas que están sanas. Pero nosotros no solo encerramos la iglesia a 2 horas. Nosotros con las programaciones a veces asumimos la responsabilidad que el creyente, que es la iglesia, debería estar haciendo. Y nosotros tomamos la responsabilidad de la gente de evangelizar y creamos un ministerio de evangelismo. Creamos la responsabilidad de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas, y lo encerramos en la responsabilidad del misionero. Y así sucesivamente la adoración la dimos a un grupo. Y todo lo que hicimos en la vida que el creyente debe estar manifestando 24 horas al día, 365 días del año, en cualquier lugar donde esté, nosotros la concentramos en programas, las pusimos dentro de nuestras paredes y ahí nosotros la ejecutamos. Por ende, le estábamos enseñando indirectamente a la gente que cuando sale por las puertas de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias locales, no tienen que hacerlo, porque ellos no forman parte del ministerio de adoración, del de misiones, del de evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de la estrategia, nosotros tenemos que volver al principio bíblico de hacer discípulos. Y este proceso de multiplicar, el fundamento principal va a ser cómo nosotros vamos a formar a nuestra gente para ir, no para recibir, no para ayudarnos internamente en nuestra iglesia local, sino para ir. Y definamos ir, si Dios lo llamó a ser misionero, esa persona lo formamos para que responda al llamado de Dios, aunque sea ir a otro país, o para responder al llamado de Dios a plantar esa iglesia, o para que escuche el llamado de Dios a ir a ese grupo plantador que va a estar plantando esa iglesia, o ir y hacer de su lugar de trabajo el lugar misional donde él está haciendo su función, o ir a la escuela donde está estudiando, la universidad, e ir a hacer la responsabilidad y el llamado que Dios le ha llamado a hacer. O si Dios le llamó a hacer algo en la iglesia local, pues que lo haga en la iglesia local. La palabra de ir y de ir a hacer lo que Dios me llamó a hacer no se encierra al ministerio que Dios me llamó para la iglesia local, porque la iglesia del Señor Jesucristo somos nosotros donde quiera que nos encontremos. Entonces, ¿cómo nosotros retomamos el concepto del discipulado? Para dejar de tratar de formar a la gente nada más en su carácter, para que tenga una buena relación con Dios. Y a veces hemos dejado fuera que eso no se representa nada más que en la manera en que yo adoro y eso, sino en la manera en que yo obedezco, en la manera en que yo actúo y soy sujeto a la voluntad de Dios y sobrepongo la voluntad de Dios para mi vida a lo que yo quisiera hacer. Y entonces, pues, esa estrategia de formar discípulos de una manera diferente, no para que nosotros tengamos los líderes que necesitamos para cumplir con nuestras programaciones, sino que tengamos los líderes que Dios quiere que nosotros formemos para que ellos puedan hacer lo que Dios quiere que ellos hagan, independientemente que los perdamos.
La realidad del caso es que no es posible yo perder a un creyente cuando esa persona se fue a ejercer el ministerio en algún lugar, porque yo no perdí al creyente, porque si yo pienso que lo perdí es porque tengo una visión de iglesia local y una visión de reino. Pues si yo tengo una visión de reino, yo no perdí a nadie porque siguen en el reino. Multiplicaron. Sigue trabajando para el mismo reino que yo estoy trabajando, sigue obedeciendo al mismo rey que yo estoy obedeciendo. La razón por la que yo soy pastor fue porque yo decidí obedecer lo que Dios quería que hiciera y esa persona está obedeciendo lo que Dios quiere que él haga. Entonces, se convierte en algo que es el fruto del resultado de la obediencia del creyente a lo que Dios quiere que él haga. Ahora, esto es para aquellos que todavía no han encontrado. Yo sé lo que Dios no quiere que ningún creyente haga, que no haga nada. Eso no quiere. Cuando la iglesia, viendo a los hechos, cuando la iglesia se hizo comunidad y se empezaron a sentir tan bien entre ellos mismos que se encerraron y se quedaron en Jerusalén. Y la parte de Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra no se estaba cumpliendo. Uh-huh. Y la herramienta que Dios usó fue una persecución. Ojalá y no sea la que usa con nosotros. Pero yo creo que Dios está usando María, está usando una pandemia, está usando un montón de herramientas que nos ha estado obligando como iglesia a repensarnos y a salir y a pensar cómo yo voy a formar a la gente para que si no nos podemos congregar, esa persona permanezca firme en el Señor. Claro. ¿Cómo vamos a formar a esa persona para que sea obediente a Dios, aunque eso implique que no está en la alianza? Es más, que no está ni siquiera en la denominación que nosotros estamos. ¿Cómo vamos a formar a la gente a ser obediente a Dios para hacer lo que Dios quiera? Yo creo que si lo formamos bien y la persona establece esa relación con Dios, la multiplicación de iglesias va a ser natural. La presencia de pastores, de misioneros, de líderes en iglesias, de gente haciendo de su trabajo en cualquier lugar, pues va a estar. Y perdonando, como dice Javier, perdonando que me extienda tanto, déjeme usar un ejemplo personal mío que me ocurrió ahora en mis vacaciones en Colombia. En un momento dado, yo estoy en Colombia y yo dije, yo estoy en misión. Exactamente. Yo estoy en misión. Yo estaré de vacaciones de mi trabajo, pero yo no estoy de vacaciones de mi responsabilidad como creyente. Yo estoy en misión. Lo único que mi misión no está en Puerto Rico, mi misión está en Colombia. Así que fui misionero por una semana, por 10 días. Así que cuando llega el momento dado y nos sentamos a comer la primera vez, nosotros le decimos al guía que nos está llevando, que está almorzando con nosotros, y le digo, yo quiero que tú sepas una cosa, que nosotros somos creyentes y nosotros oramos antes de comer. Así que antes que empecemos a comer, vamos a orar. Y la persona dijo, pues está bien, ore, y empezamos a orar. Después de todo eso, yo empecé a hablar con él y todas mis conversaciones a la larga, yo le añadía un principio bíblico y una enseñanza bíblica. Y estuve todo el viaje compartiendo la palabra del Señor con esa persona que yo no sabía quién era. Y al final del viaje me dice, oye, qué pena que tú no hayas podido conocer a mi esposa. A mí me hubiese gustado que pudiéramos tener este tipo de conversaciones con ella. Vamos a Bogotá. Hay otra guía diferente. Así que en un momento dado yo me siento a hablar con ella y le digo, no, pues yo soy pastor y le digo, toda mi vida yo la giro a base de principios bíblicos. Y entonces, y la Biblia tiene principios bíblicos para todo. Y si tú lograras ver la Biblia, no que la estudies como libros religiosos, estudiarlo nada más como un libro, a ver qué principios bíblicos tú puedes sacar para tu vida, yo te aseguro a ti que la cosa va a ser diferente. Y comienzo a compartir con ella y escucho que ella me habla de una persona que ella admira y yo me fui y escuché un video por la noche de esa persona. Y cuando escuché el video de esa persona veo un concepto que está enseñando muy bueno, por supuesto. Y yo vengo a hablar con ella, ¿sabes qué? Al otro día le digo, estuve escuchando a esa persona que tanto te interesa. Y le empiezo a compartir con ella y le digo, y mira, ¿sabes qué? Estaba enseñando esto y esto. ¿Tú sabes qué fue lo más que me gustó de esa enseñanza que él trajo? Que su fundamento es un principio bíblico. El principio bíblico es este. Vuelvo y te digo, quien hizo al ser humano fue Dios. Si nosotros creemos que Dios nos creó, la Biblia es el manual de cómo nosotros podemos funcionar mejor. Entonces, claro que yo pude haber dicho, no, yo estoy de vacaciones, yo no voy a hablar del Evangelio de Jesucristo, pero es que yo no dejé de ser creyente el día que salí de las costas del país. Ese día yo me convertí en un misionero. Y fui y cumplí la misión allá. Y yo creo que esa es la manera en que tengo que formar a la gente. Y si nosotros hacemos eso alrededor de todo, entonces todo el mundo está en misión todo el tiempo y las iglesias van a nacer naturalmente, orgánicamente. Nosotros vamos a estar plantando iglesias
en todo lugar. Ya me extendí demasiado, José. No, yo creo que está bien. Buen testimonio y agradezco eso como un recordatorio para todos nosotros, ¿verdad? Que aun cuando estemos en los lugares, en los tiempos de descanso, podemos compartir. Es una buena noticia, que es digna de compartirla en todo momento, ¿verdad? Si hablamos de estrategia, ¿verdad? Ahorita mencionaste Hechos capítulo 2 y creo que en esos últimos versos de esos capítulos lo busqué para repasarlo un momento en la escritura. Yo creo que es clave hoy en día que toda iglesia tiene que de alguna manera buscar cómo sirve su comunidad, que era lo que estaba pasando allí. Habla de que lo tenían todo en común, pero decía que vendían esas cosas para cubrir las necesidades de aquellos que tenían. Entonces yo no creo que necesariamente está hablando de una sociedad socialista donde todos estaban en el mismo nivel, sino que se sabían cuidar unos a otros. Amén. Y la gente de afuera veía el amor de Cristo reflejado de esa manera. Y por eso es que al final de ese pasaje dice que la comunidad los tenía en gran estima, porque vivían diferente. Así que yo creo que un principio bíblico que se ve una estrategia simple es que miremos nuestros ministerios y cómo nosotros estamos sirviendo a la comunidad que nos rodea, donde Dios nos ha puesto, porque al final del camino estamos donde estamos porque Dios nos puso allí para bendecir a la gente que está alrededor. Así que si queremos comenzar una estrategia de multiplicación, no tenemos que pensar en cómo plantamos, vamos a pensar cómo estamos sirviendo a nuestra comunidad alrededor. Y hay veces que esa evaluación puede ser un poquito dolorosa, porque nos podemos dar cuenta que estamos haciendo muchas cosas para adentro y nada para afuera, ¿verdad? Y eso es parte. Lo otro es que yo creo que el asunto de la importancia del discipulado en la formación bíblica, que no necesariamente se debe traducir en únicamente más conocimiento bíblico, que es lo que yo creo que muchas iglesias estamos haciendo mal, es que asegurarnos que además de ese conocimiento estemos asegurándonos que la gente sirva, ¿verdad? Otra vez, es una vida que tú conoces a Dios y conoces el amor de Dios y casi por obligación te obliga hacia afuera. Sí, que la gente se sientan enviados, a otros, no solamente que vienen a consumir, sino que son parte de la misión. Son enviados, sea que está de vacaciones, sea que está cuidando al nieto, sea que está en un hospital visitando, somos enviados. Dios nos está dando esas oportunidades para llevar buenas noticias a las personas. Entonces se convierte en algo natural, no programado. Es parte de quien yo soy, es un estilo de vida. Sí, y a eso yo creo que es lo que... Yo tengo un testimonio de una muchacha en mi iglesia. Ella trabaja cuidando pacientes que están en la última etapa de su vida. Ella está cuidando a este señor y en medio de su trabajo, de su cuidado hacia el paciente, ella comparte el evangelio y el hombre recibe a Cristo y cuando finalmente fallece, es la familia la que dice, pues no, el hombre evangélico ahora se convirtió, así que vamos a hacer un servicio, hay que traer al pastor. Y ella me llama, pastor, ¿usted me puede ayudar con esto? Porque no estaba planificado, esa persona nunca había venido a la iglesia, así que hacen el servicio funeral, yo voy y hablo, y allí uno de sus hijos o su hijo escucha la buena noticia, y unas semanas más tarde comienza a visitarnos a la iglesia. Unos meses más tarde se bautiza. Wow. Y hoy en día está sirviendo la iglesia y la comunidad de manera voluntaria. Casi todos los días él está allí, casi todo el día. Y se ha convertido en parte de nuestro equipo de trabajo. Voluntario. Wow. Voluntario. Y ha sido una bendición. Y las conversaciones con su esposa, ella somos fanáticos, y yo somos fanáticos del mismo equipo de fútbol. Así que estamos ahí. Ha sido una bendición para nosotros también. Y a mí me encanta esa historia, porque yo no tuve que hacer nada. Es una persona viviendo en misión. Exacto. Entendiendo que aún donde yo estoy trabajando, yo puedo compartir mi fe, vivir mi fe. Y el efecto del evangelio es imparable, es la fuerza imparable, ¿verdad? Que hablábamos hace un rato atrás. Así que si él escucha el podcast, se dará cuenta que estoy hablando de él y aprovecho la oportunidad para decirle que lo amamos profundamente y estamos agradecidos porque Dios ha revelado ese don de servicio para servir a la iglesia que Él tiene de una manera espectacular. Y eso es una historia, esa es la iglesia. Amén. Eso es lo que hace la iglesia, ¿verdad? Amén. Quiero, antes de hacerle que pudiera ser la última pregunta, porque yo creo que aquí hay tela para cortar y
Y creo que un segundo podcast con este mismo tema sería ideal. Lo vamos a conversar brevemente, pero quiero, antes de hacer la pregunta, y yendo por ese mismo tema, y a manera de testimonio, yo no vengo de un hogar cristiano, creo que lo he compartido un sinnúmero de veces en diferentes plataformas, todo lo contrario, incluso profesaban no creer en nada. Entonces, decían ateos, ¿no? Pero mi vecina, una vecina, nosotros éramos 5 hermanos, ella tuvo el cuidado de en algún momento respetar lo que mi mamá y mi papá creían, pero ella sabía que mi mamá en el verano se quedaba con 5 hijos, vacaciones, era una locura, porque cada uno traía 2 o 3 muchachos del vecindario y mi casa era una locura. Entonces mi mamá no lidiaba con eso muy bien. Entonces ella entendió la necesidad que había y le dice a mi mamá, mira, ¿qué tal si yo me los llevo para escuela bíblica de vacaciones a todos los del vecindario y tú te coges un break? Bueno, dicen que no hay ateos en las trincheras. Mi esposo diría, usaste ese dicho fuera de contexto. Pero anyway, la cuestión es que lo que quiero decir es que mi mamá tenía una gran necesidad y no le importó sus creencias en ese momento. Ella dijo, pues sí, está bien, llévatelos. Y nos llevaron. Y esa joven, una joven allí que yo hasta el día de hoy no sé quién es, compartió de las bondades del evangelio conmigo. Yo lo entendí a la edad de 8 años. Y recuerdo un momento en mi cuarto decirle, papá Dios, yo te he ofendido. No sé cómo, pero yo te ofendí y te pido perdón. Yo que tenía 8 años. Este concepto de pecado, ¿verdad? Es como que... Y acepté al Señor. Esa persona no sabe hasta el día de hoy qué pasó con mi vida. Ella no sabe que yo sirvo al Señor. Ella no sabe que movilizo. Ella no sabe que mi familia es una familia que el Señor redimió. No lo sabe. Pero ella hizo el trabajo que tenía que hacer. Vio la necesidad, supo identificar la situación en esta comunidad de familia. Y dijo, yo aquí estoy presente, yo aquí puedo traer una buena noticia. Y eso resultó en que hay uno más para el reino, una familia más para el reino, hay otro más para el reino. Y ella no lo sabe. Si me estás viendo, no sé tu nombre, pero muchas gracias. Te amo. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles, y ahora vamos a hablar de algo más específico, cuáles ustedes entienden que pueden ser recursos de apoyo clave y que ustedes consideran fundamentales para aquellos que están visualizando el extender su iglesia a través de la multiplicación de la iglesia? ¿Cuáles serían esos recursos que ustedes dirían? Pues mira. Yo creo que una vez, José, a mí me gusta aprender de todo el mundo cuando están hablando. Y a veces parece que no estoy prestando atención, pero nada más. No, ya le conocemos, pastor. Y la primera vez que yo escuché a alguien hablando bien enfático sobre visión del reino fue a José Amén. Y me caló bastante. Pero yo creo que una de las primeras herramientas que nosotros tenemos que hacer es en esto de repensarnos como iglesia. Si yo voy a plantar, ¿no? Tenemos que empezar a repensarnos como iglesia. Y una de las cosas que yo quiero invitar a la gente a hacer es que no necesariamente tenemos que pensar que vamos a multiplicarnos como iglesia y pensar que nosotros lo vamos a hacer solos. Que no necesariamente tiene que ser solo. Cuando te mira las probabilidades que hay, pues podemos plantar con otra iglesia de la Alianza. Podemos hablar con una iglesia de la comunidad que tiene a alguien que quizás nos pueda ayudar, que ni siquiera es de nuestra propia denominación. Podemos nosotros pensar que a lo mejor en la iglesia no tenemos los líderes suficientes y lo que tenemos que abrirnos a ver qué otras personas pueden ver como nosotros. O sea, romper con el concepto de que si vamos a plantar es que lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Lo segundo es, nosotros pertenecemos a una denominación.
a la Alianza Cristiana y Misionera, y nuestra denominación tiene recursos económicos también que pone a la disposición de cada iglesia local, que a lo mejor a veces piensa que es que no va a tener los recursos económicos y a lo mejor necesita menos recursos económicos de lo que ustedes puedan creer, porque nosotros podemos apoyar en ese proceso de los recursos económicos que puedan tener. Y lo tercero es, a lo mejor Dios no sientes que Dios te está inquietando a que tu iglesia local sea la que planta una iglesia, pero tú sabes que tú tienes a alguien que puede ser un plantador y tú sabes de otra iglesia que puede ser, y que tú empieces a mirar cómo yo me puedo involucrar en esto de plantación de iglesia, aunque mi iglesia no sea la que vaya a plantar en este momento. Y si yo sé que pareciera ser que no son como los recursos más que necesitan, pero yo creo que la plantación de iglesia ha cambiado tanto y el concepto de plantación se ha modificado tanto, que lo más que hace falta es la intención. El entender la necesidad y el llamado de Dios a que plantemos iglesia, para que entonces en ese proceso nosotros podamos plantar las iglesias que tenemos que plantar. Y es más la intención y saber que cualquier iglesia, escuche esto, cualquier iglesia hoy día puede plantar iglesia, cualquiera. No importa si tienes 15. La gente dice, no, pero es que son muy pequeños. Bueno, si cambias tu chip a no pensar crecer, sino empezar a multiplicarnos. De esos 15, a lo mejor tú tienes 3 que puedes enviar y quedarte con 12. La gente dice, no, pero entonces ¿qué voy a hacer? ¿Voy a desaparecer? No. Confiar que si Dios te puso en el corazón, que eso es lo que tú tienes que hacer, y tú enviar a esos 3, todas las estadísticas dicen, porque Dios es fiel, ¿no? Así que las estadísticas lo hacen corroborar la fidelidad de Dios. Todas las estadísticas dicen que las iglesias que envían grupos en menos de un año han recuperado a todas las personas que enviaron y están en un proceso de crecimiento y un proceso de renovarse. Entonces, que no temamos, que no tengamos miedo a que si Dios nos llama a hacerlo, lo podamos hacer. O lo hacemos nosotros como iglesia local, o lo hacemos en conjunto con otra iglesia local, o yo miro qué recursos puedo tener para enviarlo, o nosotros perdemos el miedo a que nosotros no lo podemos hacer porque todavía nos falta mucho, porque necesitamos tanto. No, lo que necesitamos es obediencia. Después que Dios nos lo ponga en el corazón, yo te invito a que si tú estás escuchando esto y eres pastor y Dios te ha inquietado, yo solo te invito a que te lances a hacerlo. Y nosotros estamos dispuestos a proveer los recursos adicionales o a tratar de identificarlos en algunas otras iglesias, pero es eso, es más esa obediencia que vamos a hacerlo y esa intencionalidad de que lo vayamos a hacer, las herramientas principales que una iglesia necesita en este momento para empezar un proceso de plantación de iglesia. Amén. El pastor Iván Martí compartió una historia, yo creo que a manera como un estudio de caso. Tú me corriges si la comparto mal, ¿verdad? Porque yo la escuché hace unos meses, un año atrás. Le cuenta de esta iglesia en Estados Unidos, que una iglesia que nace, ¿verdad? La plantan, y en el ADN de la iglesia está este deseo de ser una iglesia multiplicadora, enviadora. Así que en los próximos años la iglesia crece, plantan, envían algunos obreros internacionales también, pero en el año número 5, me parece, pasan unas situaciones dentro de la iglesia cierra. Esa sí, tiene que cerrar, punto. Entonces la pregunta que él hizo en aquel momento, ¿esta iglesia fue una iglesia efectiva? ¿Verdad? Pues cuando tú miras en esos 5 años, la iglesia creo que había plantado 3 iglesias adicionales, había enviado unos cuantos obreros internacionales y llegó a su fin la vida de esa comunidad de fe, pero el efecto multiplicador de esa comunidad de fe en esos 5 años fue intenso, ¿verdad? De cómo se multiplicó y envió. Entonces nosotros otra vez pensamos, no es que si yo envío, me quedo y hasta cierro. Pues mira, capaz que a lo mejor la vida de esta iglesia aquí llegó a su fin, pero esa vida puede continuar cuando tienes los hijos que están dejando su huella en otras comunidades y en otros lugares, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay algo ahí de reaprender algunas cosas, de que la efectividad de nuestro ministerio no se va a ver por las sillas que tenemos llenas, ¿verdad? Es al final del camino, es cómo logramos extender el evangelio, que otra vez es la cuarta vez que estamos hablando.
Y yo creo que el Señor, que nuestra oración, mi oración ha cambiado, ¿verdad? Como pastor titular de la catedral a eso. Ayúdame, Señor, a qué yo tengo que hacer. Dame la visión, dame las herramientas, porque eso lo haces tú, no lo hago yo. A cómo podemos nosotros ser desde nuestro lugar una iglesia que envía constantemente, ¿verdad? Y que todo el que llegue sepa que está bien. Que si tú me das la oportunidad, yo te voy a enviar para otro sitio a servir al Señor y me voy a sentir muy bien con eso. Yo creo que eso glorifica a Dios. Sé que hay varios recursos a nivel de distrito, ¿verdad? Para aquellas iglesias que van a evaluar en qué estatus se encuentran como iglesia primero, ¿verdad? Si queremos hablar de multiplicarnos, cómo hacer como una radiografía, ¿verdad? De puedo multiplicarme en otro y qué es lo que voy a multiplicar en otros, ¿verdad? Hablar de herramientas para la iglesia, quizás comenzar primero a hacer una evaluación interna de su iglesia primero, para entonces después decir, el considerar que estamos listos para... Ivette es parte del equipo del superintendente, que nosotros formamos parte, y ella tiene la parte de hacer Church Advance, avance de Church iglesia. Advance y de PIC, que son herramientas para ayudar a fortalecer la iglesia o herramientas para entenderse dónde nos encontramos. Y cualquier iglesia tiene acceso a eso llamando allí al distrito y allí o comunicándose directo con Ivette y de esa manera pues puede tener un punto de partida en esa área. En el área de discipulado tenemos la cultura de discipulado, que es una herramienta que le provee herramientas a la iglesia de cómo formar discípulos con la visión de ir y no necesariamente de crecer nada más, como decía José ahorita. Así que, y los recursos económicos, mencioné ahorita las diferentes alternativas que pueden haber, no las dije, pero hay varias alternativas. Así que los recursos están y están accesibles y dispuestos para ayudar a cualquiera de las iglesias que tenga interés en eso. Pero quiero abundarle nueva ahí diciendo, la iglesia local es solo una manifestación de una parte de la iglesia. Si nos miramos solo así, nos vemos que tenemos limitaciones. Pero si nos vemos como que esa iglesia local es parte de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene recursos ilimitados. Y no es que sí, tiene recursos ilimitados. Si la iglesia se ve como iglesia y empezamos a funcionar, no solo estoy hablando denominacionalmente, sino como iglesia, la iglesia del Señor dice que Él es dueño de todo lo que hay y todas las cosas por Él subsisten. Así que si Él es la cabeza de esa iglesia, todos los recursos que tiene están a nuestra disposición. Pero a lo mejor no necesariamente están en nuestra iglesia local. No necesariamente está en nuestra iglesia local. Nosotros tenemos aquí un concepto de drop y nosotros tenemos gente que a través virtualmente son parte de la gente que nos ayuda a la formación de la gente en nuestra congregación y muchos de ellos son personas que no son de nuestra denominación. Algunos de nuestra iglesia local, aunque son parte de nuestra denominación. Pero ¿qué pasa? Como es virtual, pues ahora yo un día me senté y dije, oye, ¿por qué yo tengo que pensar que para dar ese tema que es bien específico en unas áreas? Yo conozco a fulano de tal que ha estudiado ese tema a profundidad y que en este momento es un mejor recurso que yo o que cualquiera otro que tengamos en la iglesia, y yo quiero que la gente de mi iglesia tenga la mejor enseñanza sobre ese tema, y ni yo soy la persona ideal, ni tengo a nadie en mi iglesia que sea la persona ideal para darlo, pero tengo a fulano de tal que está en aquella iglesia que yo sé que ha estudiado ese tema a profundidad, que le apasiona el tema, que ha hecho research, a lo mejor ha escrito libros, qué sé yo, que domina el tema, y es una cuestión de una llamada, un acuerdo, decir, mira, hermano, que yo tengo esto y yo creo que es él. Así que es lo que últimamente hemos hecho con muchos casos, y entonces algunos los doy yo, algunos los tenemos en la iglesia, algunos los buscamos en otra parte de la iglesia de Jesucristo, porque nosotros somos la misma iglesia.
Y si nosotros vemos la multiplicación y la formación de discípulos de esa manera y empezamos a ver que todo esto, la tecnología y todo lo demás, nos provee una capacidad para integrarnos más y empezar a pensar en un trabajo colectivo más que individual, entonces tenemos aún más recursos todavía disponibles. No tenemos solo los de la iglesia local, no tenemos solo los del distrito, tenemos los que tengan esos otros compañeros que están en otras congregaciones que forman parte de la iglesia de Jesucristo. Y a veces simplemente nos encerramos y no miramos más allá de nuestra frontera de iglesia local. Y yo quiero invitar a la gente que miren más allá de la frontera de su iglesia local. Amén. Bueno, no sé si queda algo, algún comentario, algún pensamiento, algo que quieran. Un amén bien fuerte. Un amén bien fuerte. Bueno, Amén. pues nada, pues ¿qué tal si entonces nos despedimos y queremos animar a la iglesia? Ustedes cuando miren este podcast, compártalo con otras personas, escríbanos, nos puede escribir a través de las diferentes plataformas si tiene alguna duda, alguna pregunta, siéntase en la libertad de escribirnos y eso quizás nos puede ayudar como un trampolín para el próximo episodio de Centrados. Con esta nos despedimos, sean bendecidos y mantengámonos centrados. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.